La casa de enfrente llevaba 8 meses vacía desde que la anciana señora Medina se mudó con su hija a la capital. Cada mañana, Adriana veía desde la ventana de la cocina el jardín cubierto de maleza y las contraventanas descascarilladas, y pensaba que estaría bien que se mudaran allí personas decentes. El barrio era tranquilo, familiar, donde todos se conocían y los niños jugaban tranquilamente en la calle hasta que oscurecía. La mayoría de las familias llevaban allí entre 10 y 15 años, y rara vez aparecían caras nuevas. Adriana se había acostumbrado a la vida tranquila de su barrio. Por la mañana, los vecinos iban a trabajar, durante el día las calles estaban tranquilas y, por la noche, las familias se reunían en los patios, los niños montaban en bicicleta y las mujeres comentaban las noticias. Los fines de semana, los hombres lavaban los coches o trabajaban en el huerto, mientras que las mujeres preparaban la comida para toda la familia. Era una vida predecible y tranquila que le venía bien a Adriana después de los intensos días en la clínica. El lunes por la mañana, mientras Adriana preparaba el café antes de ir al trabajo, un camión de mudanzas se detuvo frente a la casa. Inmediatamente se fijó en el vehículo, poco habitual en su barrio, nuevo, reluciente y claramente caro. Al volante había un hombre de mediana edad con dientes de oro, y junto a él una mujer joven con un vestido rojo brillante. No se parecía en nada a las mujeres de su barrio, demasiado llamativa, demasiado arreglada para ser tan temprano por la mañana. Llevaba el pelo peinado en la peluquería, el maquillaje impecable y tacones altos, incluso para una mudanza. Adriana comparó involuntariamente a la desconocida con ella misma. A sus 35 años, seguía siendo una mujer atractiva, pero los años de trabajo como médica habían dejado huella. Cansancio en los ojos, primeras arrugas, manos ásperas por el lavado y la desinfección constantes. No dedicaba mucho tiempo a su aspecto, prefiriendo la practicidad a la belleza. Peinados sencillos, ropa cómoda, un mínimo de maquillaje. Emilio ya se había ido a la granja a las 6 de la mañana, como siempre. Empezaba a trabajar temprano, pero terminaba a las 3 de la tarde, lo que a Adriana le gustaba, ya que así podían pasar las tardes juntos. En 14 años de matrimonio se habían acostumbrado a ese horario y rara vez se desviaban de él. Emilio era un marido fiel, un buen proveedor, nunca bebía demasiado ni se quedaba fuera hasta tarde sin dar explicaciones. Su matrimonio no se podía calificar de apasionado, pero era sólido y estable. La nueva vecina era, al parecer, la tal Valeria que había comprado la casa. Adriana había oído a los vecinos que la compradora era joven y trabajaba con el ordenador, por lo que podía permitirse vivir donde quisiera. En su pueblo, cada vez aparecían más personas así. Llegaban de las grandes ciudades, compraban viviendas baratas y trabajaban a distancia. Los lugareños los miraban con recelo, ya que eran muy diferentes a su estilo de vida habitual. La casa de la señora Medina era una de las mejores de la calle, de 2 plantas, con un gran terreno y un bonito jardín. La anciana había invertido toda su pensión en ella, con la ilusión de dejársela a sus nietos, pero sus hijos se habían marchado a la capital y no tenían intención de volver. Lo vendía a un precio elevado, y todos se preguntaban quién se atrevería a comprar una propiedad tan cara en su pequeño pueblo. Una hora más tarde, unos obreros llegaron al patio de Valeria. 3 hombres con ropa sucia comenzaron a descargar herramientas y materiales. Adriana los reconoció. Eran los hermanos Enríquez, que hacían reformas por toda la ciudad. El mayor, Carlos, estaba casado con la prima de la vecina de Adriana. El mediano, Pedro, tenía fama de mujeriego y el menor, Roberto, aún no se había casado y era muy popular entre las chicas del pueblo. Adriana observaba desde la ventana cómo la nueva vecina se acercaba a los obreros con una bandeja con café. Se movía lentamente, contoneando las caderas, y se inclinaba hacia cada obrero cuando les ofrecía una taza. Al hacerlo,
Su escote se abría más de lo que debería, sobre todo al presentarse a hombres desconocidos. Los hermanos Enríquez se miraban y sonreían, claramente valorando lo que veían. Pedro, como era de esperar, empezó enseguida a gesticular animadamente, contando algo gracioso. Valeria se reía de sus chistes y le tocaba la mano cuando él le explicaba algo sobre la reforma. Ni siquiera Carlos, que estaba casado, se quedó indiferente. No dejaba de mirar a la dueña de la casa, olvidándose del trabajo. En la clínica, el día transcurrió como de costumbre. Una cola de pacientes con resfriados, presión arterial alta y las eternas quejas sobre la vida. Adriana atendía a 20 personas al día y tras 14 años de ejercicio podía diagnosticar a un paciente con solo echarle un vistazo. Las mujeres mayores se quejaban de las articulaciones y el corazón, los hombres solo acudían cuando ya no podían soportar el dolor y las madres jóvenes llevaban a sus hijos con cualquier cosa. El trabajo era agotador, pero le daba estabilidad y respeto en la ciudad. Adriana era una de las 3 médicas de la clínica del barrio y la gente confiaba en ella. Llevaba muchos años atendiendo a muchos de sus pacientes, conocía a sus familias, sus problemas y sus peculiaridades. Esto le hacía sentir útil y que lo que hacía era importante. Durante la pausa para el almuerzo, Adriana se encontró con Renata en la cafetería del hospital. Su amiga trabajaba en la contabilidad del mismo complejo médico y casi todos los días almorzaban juntas. Durante 14 años de amistad, habían hablado de todo, desde problemas familiares hasta chismes del pueblo. «He oído que se ha mudado una mujer joven a la casa de Medina», dijo Renata removiendo el azúcar en el café. «Sí, la vi esta mañana. Está haciendo reformas. ¿Y qué aspecto tiene?» «Joven, guapa, viste de colores vivos». Renata arqueó una ceja. «¿Soltera?» «Eso parece. Al menos no vi a ningún hombre cerca. Me pregunto qué la habrá traído a nuestra ciudad. Normalmente, las chicas jóvenes se marchan de aquí, no vienen». Al volver a casa a las 7:30 de la tarde, Adriana vio que la reforma de la casa de su vecina iba a buen ritmo. Los obreros descargaban materiales de otro camión, mientras Valeria, vestida con unos pantalones cortos y una camiseta ajustada, les indicaba a dónde llevar las cosas. Era evidente que se había cambiado después de la reunión de la mañana, ya que ahora llevaba ropa que resaltaba cada curva de su cuerpo. Valeria tocaba las manos de los obreros mientras les explicaba lo que tenían que hacer, se reía de sus bromas y les ofrecía cerveza de la nevera. Adriana se fijó en que Roberto, el más joven de los hermanos, no dejaba de mirar a la dueña de la casa. Era evidente que intentaba impresionarla, cargando con las bolsas más pesadas y haciendo alarde de su fuerza. La vecina de enfrente, la anciana señora Ramírez, también observaba lo que sucedía desde su ventana. Negaba con la cabeza con evidente desaprobación. La señora Ramírez era muy estricta y creía que las mujeres debían comportarse con modestia, especialmente con hombres desconocidos. Emilio regresó a casa a la hora habitual, cansado y sucio después de un día en la granja. Llevaba 10 años trabajando como gerente en una granja avícola, donde se encargaba de la alimentación y las condiciones de los animales. No era un trabajo muy prestigioso, pero estaba bien pagado para su pueblo. La granja pertenecía a una gran corporación y los salarios eran más altos que en la mayoría de las empresas locales. Durante la cena, Adriana le contó a su marido sobre la nueva vecina, observando atentamente su reacción. «Ha comprado la casa de enfrente. Es joven y guapa. Está haciendo reformas». Emilio asintió con la cabeza mientras masticaba pollo, pero Adriana notó que estaba escuchando con más atención de lo habitual. «Qué bien que la casa no esté vacía. Ya pensaba que se iba a convertir en un antro de vagos. Trabaja con el ordenador, a distancia. Ha venido de la capital. Ya veo. Ahora hay muchos así. Viven donde quieren y trabajan por Internet». Adriana decidió comprobar hasta qué punto le interesaba el tema a su marido. «Los hermanos Enríquez están haciendo reformas en su casa. Dicen que les paga bien». «¿En serio?
Entonces, no debe de ser pobre. A juzgar por el coche y la ropa, seguro que no es pobre. A la mañana siguiente, Adriana volvió a observar las obras desde la ventana. Valeria les llevó el desayuno a los obreros. Una gran bandeja con bocadillos, café en una termo e incluso fruta. Volvía a vestir de forma provocativa, vaqueros ajustados, un top con los hombros al aire y tacones altos. Era una vestimenta claramente inadecuada para relacionarse con los obreros. Roberto volvió a intentar entablar conversación con ella, pero Valeria, aunque le sonreía, mantuvo la distancia. Coqueteaba con los tres hermanos a la vez, sin mostrar preferencia por ninguno. Era una estrategia hábil y calculada. Los hombres trabajaban mejor, esforzándose por impresionarla. En la clínica, Adriana le contó a Renata lo que había observado. «Sin duda sabe cómo tratar a los hombres», dijo su amiga. «Las mujeres así son peligrosas para las parejas». «¿Por qué peligrosas? No hace nada malo». «Por ahora no, pero conozco a algunas así. Primero observan, eligen a su objetivo y luego actúan». «¿Qué objetivo?» «Un hombre que le guste, preferiblemente casado, con casa y ingresos estables». Adriana se rió. «Eres demasiado suspicaz. Y tú demasiado confiada. ¿Te acuerdas de Carolina, la que vivía en la calle Bolívar? También era muy simpática y sociable. Al final, le quitó el marido a Marta Gómez, que se quedó con 3 hijos a su cargo. El miércoles, Adriana decidió observar a su vecina más de cerca. Salió a regar las flores del jardín justo a la hora en que Valeria solía llevar la comida a los trabajadores. La nueva vecina apareció a la hora prevista con otro regalo. Esta vez, Valeria llevaba un vestido corto de verano que se agitaba con el viento, mostrando sus esbeltas piernas. Repartía sándwiches a los trabajadores y les decía algo agradable a cada uno. A Carlos, que era el más experimentado. A Pedro, que era el más alegre. A Roberto, que era el más fuerte. Adriana se fijó en la habilidad con la que Valeria manejaba a los hombres. No era insistente, no coqueteaba demasiado, pero cada uno de los hermanos se sentía especial. Eso requería cierta experiencia y habilidad. El jueves por la mañana ocurrió algo que hizo que Adriana se alarmara. Se había quedado dormida y salió corriendo de casa casi sin desayunar cuando vio a Emilio, que regresaba a casa cuando ya debería haber estado en el trabajo desde hacía 2 horas. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, deteniéndose junto a su marido. «Me he olvidado los documentos», respondió Emilio sin mirarla a los ojos. «Los necesito para una inspección que hay hoy». Entró rápidamente en casa y salió un minuto después con una carpeta en las manos. Adriana no tuvo tiempo de decir nada. Llegaba tarde al trabajo y tenía que correr a la parada del autobús. Pero de camino a la clínica se dio cuenta de que el coche de Emilio no estaba aparcado junto a su casa, sino junto a la de Valeria. Podría ser una coincidencia. Quizás solo había aparcado allí porque le venía mejor, pero algo en el comportamiento de su marido la alarmó. Evitaba mirarla, hablaba con prisas y parecía nervioso. Adriana estuvo todo el día pensando en ese episodio. En 14 años de matrimonio había llegado a conocer bien a Emilio y sabía cuándo ocultaba algo. Normalmente era una persona abierta y directa, pero esa mañana se comportaba de forma extraña. Por la noche, le preguntó a su marido cómo le había ido el día. «Bien. La inspección ha ido bien. No han encontrado ninguna irregularidad». «¿Te han servido los documentos?». «¿Qué documentos?». Emilio no esperaba esa pregunta y se quedó desconcertado. «Los que te olvidaste por la mañana». «Sí, claro. Todo estaba en orden». Pero Adriana notó que había dudado un segundo antes de responder. No era propio de Emilio, que solía responder a las preguntas de forma inmediata y segura. El viernes por la noche, Adriana estaba limpiando el salón cuando oyó unas risas fuertes en la calle. Al asomarse por la ventana, vio a Valeria en el patio con 3 obreros. Habían terminado la jornada y estaban sentados en los escalones, bebiendo cerveza y charlando animadamente.
Valeria estaba sentada de tal manera que su falda corta se le subió casi hasta los muslos, y los hombres lo notaron claramente. La escena parecía casi familiar, pero Adriana sabía que no lo era. Valeria creaba hábilmente una atmósfera de cercanía y confianza, pero mantenía el control de la situación. Era el centro de atención y eso le gustaba. La señora Ramírez también observaba lo que sucedía y estaba claramente descontenta. La anciana sacudía la cabeza varias veces y murmuraba algo entre dientes. En su barrio, las mujeres no se sentaban en el patio con hombres desconocidos ni bebían cerveza con ellos. El sábado por la mañana llamaron a la puerta. Adriana abrió y vio a Valeria con una bandeja de galletas. De cerca, la nueva vecina era aún más guapa que de lejos, piel impecable, ojos brillantes, sonrisa seductora. «Hola, soy tu nueva vecina», dijo con una voz que era a la vez suave y sexy. Quería presentarme y traerles unos dulces caseros. De cerca, Valeria parecía aún más joven que desde la ventana. Tenía unos grandes ojos castaños, labios carnosos y una piel impecable, sin una sola imperfección. Llevaba unos vaqueros ajustados y un top con un escote pronunciado que resaltaba su figura. Incluso para una visita informal a los vecinos, era demasiado atrevido. «Encantada», respondió Adriana tratando de no mostrar su descontento. «Me llamo Adriana. Y yo Valeria. Compré la casa de enfrente la semana pasada. Estoy haciendo reformas, espero no molestar mucho con el ruido». «No, no pasa nada». Valeria le tendió la bandeja y Adriana percibió un perfume caro, no como los que se vendían en su ciudad, sino algo importado y refinado. «Prueba, es una receta familiar. ¿Está tu marido en casa? Me gustaría conocerlo». La pregunta sonó demasiado interesada y Adriana se puso en guardia. «Está en el trabajo, pero volverá pronto». «Entiendo. ¿A qué se dedica?» «Trabaja en una granja avícola, es gerente». «Qué interesante». Valeria sonrió aún más. «Entonces es un hombre fuerte y varonil. Me gustan así». Adriana se sintió incómoda por esas palabras. No era apropiado hablarle a una desconocida sobre el tipo de hombres que le gustaban, y menos aún cuando se trataba del marido de otra persona. «Gracias por las galletas, muy amable». «De nada. Espero que seamos buenas vecinas. Aún no conozco a nadie aquí, y es muy importante tener buenos vecinos». Cuando Valeria se marchó, Adriana dejó la bandeja sobre la mesa de la cocina y se quedó pensativa. Había algo en su nueva vecina que la inquietaba, pero no conseguía averiguar qué era. Quizás era demasiado llamativa para un barrio tan modesto, o eran sus preguntas tan directas sobre su marido, o tal vez las advertencias de Renata la habían puesto en guardia. Las galletas estaban realmente deliciosas, caseras, recién hechas, con pasas y nueces. Valeria sabía cocinar, y eso era otra de sus cualidades a los ojos de los hombres. Una hora más tarde, regresó Emilio. Los sábados trabajaba hasta la hora de comer, revisando el equipo y planificando el trabajo de la semana siguiente. Al ver las galletas, preguntó de dónde eran. Las trajo la nueva vecina, Valeria. Quería conocernos. «Ah, la que está haciendo reformas. La vi en el patio». Adriana miró atentamente a su marido. «¿Cuándo la viste?» «Sí, pasando por delante». Emilio cogió una galleta y le dio un mordisco, y Adriana notó que asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Cocina muy bien». «Preguntó por ti. Quería conocerte». «Claro, somos vecinos». Pero Adriana notó que, al mencionar a Valeria, Emilio se animó un poco. Era casi imperceptible, pero después de 14 años de vida en común, ella conocía cada expresión de su rostro. El domingo después de comer, Adriana estaba regando las flores en el jardín cuando oyó la voz de Valeria. «Disculpa, ¿podrías ayudarme?» Se dio la vuelta y vio a su vecina junto a una furgoneta, junto a la que había varias cajas pesadas. Valeria vestía pantalones cortos y una camiseta de tirantes finos que apenas cubría lo que debía cubrir.
Los trabajadores se han ido y se han dejado las cajas. Son muy pesadas, no puedo con ellas sola. En ese momento, Emilio salió de la casa. Oyó la conversación y, al ver la situación, se acercó inmediatamente al camión. Adriana notó que él evaluó rápidamente el aspecto de Valeria. Su mirada se detuvo en su figura un poco más de lo que debería. ¿Qué hay que llevar? Estas cajas a la casa. Valeria señaló las cajas. Es usted muy amable en ayudarnos. Ya no sabía qué hacer. Emilio levantó la primera caja y Adriana notó que Valeria miraba atentamente sus músculos tensos. El marido estaba realmente en buena forma. El trabajo en la granja exigía esfuerzo físico y él se mantenía en forma. Mientras él trasladaba las cajas, la vecina le tocó varias veces la mano para indicarle dónde las debía colocar. Estos toques fueron breves pero bastante perceptibles. Valeria también encontró motivos para elogiar su fuerza y destreza. «¡Qué fuerte es!», dijo ella cuando Emilio levantó una caja especialmente pesada. «Ya pensaba que iba a tener que contratar a unos mozos de mudanzas». Emilio sonrió ante el cumplido, y Adriana sintió una punzada de celos. «Muchas gracias», dijo Valeria cuando terminaron. «¿Cómo puedo agradecérselo? Les invito a cenar cuando terminen las reformas». La propuesta sonó inocente, pero Adriana se dio cuenta de que era más que un simple agradecimiento a una vecina. «No es necesario», respondió Emilio, pero sin mucha convicción. «Somos vecinos». «Da igual, estoy en deuda con ustedes. Ya se me ocurrirá algo». Valeria le sonrió a Emilio como se sonríe a los hombres que nos gustan. Adriana conocía bien esa sonrisa. Ella misma se la había dedicado a Emilio cuando se conocieron. Por la noche, mientras cenaban, Renata llamó a Adriana. Llamaba casi todos los días y hablaban de lo que había pasado durante el día. «Escucha, hoy he visto a tu Emilio cerca de la casa de la nueva vecina. Eran como las 2 de la tarde. Estaban hablando de algo». Adriana sintió que el corazón le latía más rápido. La estaba ayudando a llevar unas cajas. A las 2 de la tarde, ¿en domingo? Los trabajadores se habían ido y ella le pidió ayuda. «Adriana», la voz de Renata se volvió seria. «Ten cuidado con esa chica. Es de las que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Y, por lo que parece, lo que quiere son los maridos de otras. Estás exagerando». «No exagero. Hoy la he visto en la tienda. Estaba comprando comida y preguntando a la dependienta por los vecinos. Se interesaba por quién trabajaba, quién estaba casado y quién soltero. Quizás solo quería conocer a los vecinos. A los hombres casados les preguntaba con mucho detalle. Recuerda mis palabras. Esa mujer está buscando un hombre y no es seguro que esté libre». Después de la conversación, Adriana se quedó mucho tiempo en la cama, pensando en las palabras de su amiga. Emilio ya dormía a su lado y ella miraba su rostro tranquilo. 14 años de matrimonio, una casa en común, una vida en común. ¿Podría una joven vecina con una bonita sonrisa y una mente calculadora destruir todo eso? Adriana sabía que su matrimonio hacía tiempo que había dejado de ser romántico. Eran más compañeros que amantes, pero le parecía normal. A su edad y después de tantos años de vida en común, la pasión suele apagarse. Lo importante era que entre ellos había confianza, respeto y costumbre. Pero, ¿sería suficiente para hacer frente a una mujer joven y guapa que, evidentemente, sabía cómo gustar a los hombres? Adriana no estaba segura de la respuesta a esa pregunta. Los cambios en el comportamiento de Emilio comenzaron una semana después de conocer a Valeria. Al principio, eran cosas sin importancia, a las que Adriana no habría prestado atención si no fuera por las advertencias de Renata. Su marido empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo, alegando que tenía asuntos urgentes que atender en la granja. «Ha llegado un lote de pienso defectuoso y hay que revisarlo todo», dijo el lunes, al llegar a casa 1 hora más tarde de lo habitual. El martes, la excusa fue que se había estropeado la incubadora. El miércoles, que había problemas con la ventilación en uno de los edificios.
Adriana sabía que en la granja avícola se producían imprevistos, pero en 10 años de trabajo, Emilio rara vez se había retrasado más de media hora. En 14 años de matrimonio, habían establecido un horario muy estricto. Emilio se marchaba a las 6 de la mañana y regresaba a las 3 de la tarde. Almorzaban juntos. Luego él descansaba y por la noche veían la televisión o charlaban. Los fines de semana solo trabajaba hasta la hora de comer y pasaban el tiempo en casa o visitando a familiares. Ahora esa rutina se había roto. Emilio empezaba a llegar a las 4, a veces a las 5:30, sin parecer especialmente cansado para alguien que supuestamente estaba resolviendo graves problemas en el trabajo. Es más, había empezado a hablar más de su trabajo, explicando con detalle qué era lo que había salido mal y cómo lo estaba solucionando. Adriana se dio cuenta de que, cuando la gente miente, suele dar demasiados detalles para que su historia resulte más creíble. Emilio nunca había hablado con tanto detalle de sus problemas en el trabajo. Normalmente, cuando le preguntaban cómo le había ido el día, respondía brevemente: bien, normal, sin incidentes. Además del cambio de horario, Adriana comenzó a notar otras rarezas en el comportamiento de su marido. Emilio siempre había sido una persona pulcra, se duchaba por la mañana antes de ir al trabajo y por la noche al volver a casa. Ahora se duchaba también por la tarde, nada más llegar del trabajo, alegando que la granja estaba especialmente sucia debido a las obras de reforma. Están instalando nuevos equipos, hay polvo y suciedad por todas partes, decía mientras se escondía en el cuarto de baño. Adriana recordaba que, efectivamente, hacía unos meses se había planeado una modernización de la granja, pero entonces Emilio no se duchaba 3 veces al día. Además, ella había empezado a notar que se quedaba más tiempo en el baño, se afeitaba con más cuidado y usaba colonia, que antes solo usaba en días festivos. Otra señal alarmante fue la compra de ropa nueva. Emilio nunca había sido un dandy y solo compraba ropa cuando la vieja estaba completamente gastada. Adriana solía recordarle que tenía que renovar su guardarropa. Ahora él mismo empezaba a mostrar interés por su aspecto. El jueves llegó a casa con una camisa nueva, azul, y que le quedaba bien. «¡Qué camisa tan bonita!», comentó Adriana. «¿Dónde la has comprado?» «En esa tienda que hay cerca del mercado». La vieja se rompió en el trabajo y tuve que comprar una nueva urgentemente. Adriana recordaba todas las camisas de su marido y sabía que ninguna de ellas se había roto. Además, la nueva camisa era claramente más cara que las que solía comprar. La tela era de buena calidad, el corte era moderno, no como las que se vendían en las tiendas baratas de su ciudad. Al día siguiente, Emilio apareció con unos vaqueros nuevos y, al día siguiente, se compró unas zapatillas deportivas. Cuando Adriana le preguntó por qué había hecho esos gastos, él respondió que llevaba tiempo queriendo renovar su vestuario y que por fin se había decidido. «Ya tengo 38 años, no puedo pasarme toda la vida con ropa vieja», dijo mientras se miraba en el espejo. Eso tampoco era propio de Emilio. Nunca se pasaba el tiempo delante del espejo ni le interesaba la moda. Adriana tenía que obligarle a comprar ropa nueva, convenciéndole de que la vieja ya no era presentable. Lo más extraño era cómo había cambiado su actitud hacia su cuerpo. Emilio siempre había estado en buena forma gracias al trabajo físico, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora se quedaba más tiempo en el baño, usando un nuevo gel de ducha caro en lugar de su jabón habitual, e incluso había comprado crema de manos, explicando que la piel se le estaba secando por el nuevo desinfectante del trabajo. Adriana era médica y sabía que esos cambios en el comportamiento de los hombres suelen estar relacionados con el deseo de gustar a una mujer en concreto. Los hombres que tienen aventuras suelen empezar a prestar más atención a su aspecto, compran ropa nueva y cambian sus hábitos. El viernes, durante la pausa para comer, Adriana decidió compartir sus observaciones con Renata.
Su amiga la escuchó atentamente, asintiendo con aire comprensivo. «Ya te dije que Valeria no se había mudado aquí por casualidad», dijo Renata. «Está a la casa y tu Emilio ha picado el anzuelo. Quizá estoy exagerando. A veces los hombres simplemente deciden cambiar algo en su vida». A los 38 años, después de 14 años de matrimonio. Adriana, tú eres médica, conoces a la gente. Cuando un hombre de repente empieza a cuidarse, significa que quiere gustarle a alguien. Renata tenía razón. Durante sus años de trabajo en la clínica, Adriana había visto muchas parejas en crisis. Conocía los signos de la infidelidad conyugal y ahora los observaba en su propia casa. ¿Y qué hago? ¿Armar un escándalo por una camisa nueva? Por ahora no, pero mantente atenta y mejor habla con él directamente, antes de que la situación vaya demasiado lejos. El sábado, Adriana decidió hacer un experimento. Le propuso a Emilio ir a visitar a sus padres a la ciudad vecina, como solían hacer todos los fines de semana. Para su sorpresa, su marido se negó, alegando que estaba cansado y necesitaba descansar en casa. «He tenido problemas en el trabajo toda la semana. Solo quiero quedarme en casa y ver la televisión», dijo. Pero en lugar de quedarse en casa, Emilio estuvo todo el día haciendo cosas en el jardín. Cortó el césped, aunque no era necesario, lavó el coche, aunque estaba limpio, e incluso pintó la valla, una tarea que llevaba posponiendo 6 meses. Mientras tanto, no dejaba de mirar hacia la casa de Valeria. Adriana observaba a su marido desde la ventana de la cocina. Su comportamiento era demasiado ostentoso. Era evidente que quería que la vecina se diera cuenta de lo hogareño y trabajador que era. Cuando Valeria apareció en el jardín, Emilio se enderezó inmediatamente y empezó a trabajar con más energía. Valeria vestía pantalones cortos y un top, a pesar del tiempo fresco. Regaba las flores de su jardín, inclinándose a menudo de tal manera que Emilio no podía evitar fijarse en su figura. En varias ocasiones, ella levantó la mano en señal de saludo y Emilio le respondió, dejando de trabajar. El domingo se repitió la situación. Emilio volvió a encontrar trabajo en el jardín y Valeria volvió a aparecer con un atuendo seductor. Esta vez estaba lavando el coche y la tarea se prolongó durante 2 horas. Adriana sabía que se podía lavar un coche en 20 minutos, pero Valeria claramente no tenía prisa. Mientras lavaba el coche, la vecina dejó caer varias veces la esponja y se agachó para recogerla, mostrando sus encantos. Emilio fingía estar concentrado en su trabajo, pero Adriana veía cómo su mirada se desviaba constantemente hacia el patio de los vecinos. El lunes, Emilio volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo, esta vez 1 hora y media. La razón fue, supuestamente, una avería en el sistema de suministro de agua. Adriana decidió verificar esta información y llamó a Carlos, uno de los trabajadores de la granja con el que estaban familiarizados. «Carlos, soy Adriana, la esposa de Emilio. ¿Cómo va el trabajo? He oído que tenéis problemas con el equipo». «¿Qué problemas?», se sorprendió Carlos. «Todo funciona bien». «¿Por qué? ¿Ha dicho algo Emilio?» «No, solo por curiosidad. Últimamente se queda hasta tarde. Pensé que quizá fuera algo grave». «No, todo tranquilo. Incluso hay menos trabajo desde que modernizaron el equipo». Después de esa conversación, Adriana no tenía ninguna duda de que Emilio mentía sobre el motivo de sus retrasos. La pregunta era dónde pasaba el tiempo y con quién. El martes, Renata trajo información que disipó definitivamente las dudas de Adriana. «Ayer vi a tu marido cerca de la casa de Valeria», le dijo durante la pausa para comer. Eran como las 2 de la tarde y estaba hablando con ella en la puerta. «¿A las 2? Pero tenía que estar en el trabajo». «Exacto. Iba de camino a casa desde el hospital para comer y vi su coche. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo reconocí. No llevaba su ropa de trabajo, sino esa camisa nueva». Adriana sintió que se le encogía el corazón.
Así que Emilio no solo se quedaba hasta tarde en el trabajo, sino que además salía antes para quedar con Valeria. Quizá tenía el día libre, intentó justificar a su marido sin mucha convicción. El lunes, si el sábado y el domingo son sus días libres. Adriana, deja de engañarte, tu marido se está viendo con la vecina. Quizás solo estaban hablando, son vecinos. ¿Hablando una hora? Pasé por allí a las 2 y, cuando volví a las 3, todavía estaban en la puerta, y muy cerca el uno del otro. Por la noche, Adriana decidió hablar directamente con Emilio. Esperó el momento oportuno y lo encontró después de cenar, cuando estaban sentados en el salón viendo la televisión. «Emilio, tenemos que hablar», dijo ella, apagando la televisión. «¿Sobre qué?» El marido se puso en guardia. «Sobre tu comportamiento últimamente. Has cambiado». «¿En qué sentido has cambiado?» «Te quedas hasta tarde en el trabajo, compras ropa nueva, pasas más tiempo en el baño. Y lo más importante, te han visto con la vecina en horario de trabajo». El rostro de Emilio se puso inmediatamente en guardia. «¿Quién me ha visto y dónde? Eso no importa. Lo importante es que me mientes sobre tus retrasos en el trabajo. He llamado a Carlos y me ha dicho que no hay ningún problema en la granja». Emilio se levantó del sofá y empezó a dar vueltas por la habitación. «¿Me estás vigilando? ¿Me controlas a través de mis compañeros? Estoy intentando entender qué le pasa a mi marido. En 14 años nunca te habías comportado así. Quizá estoy cansado de la misma rutina. Quizás quiero cambiar algo en mi vida». ¿Cambiar qué? ¿Y qué tiene que ver la vecina? ¿Qué tiene que ver la vecina? Solo hablamos a veces cuando nos vemos en el patio. Es normal entre vecinos. ¿Habláis una hora en horario laboral? Emilio se detuvo y miró a su esposa con irritación. «Adriana, te comportas como una esposa celosa que sospecha de cada palabra que su marido le dice a otra mujer. No es digno de ti». «Me comporto como una esposa que ha notado algo extraño en el comportamiento de su marido y quiere entenderlo». «¿Qué hay de extraño? ¿Que me he comprado ropa nueva? ¿Que a veces me quedo hasta tarde en el trabajo? ¿Que hablo con la vecina? ¿Que me mientes sobre el trabajo? ¿Que quedas con una mujer joven y guapa a la hora en que deberías estar en el trabajo?» Emilio volvió a sentarse en el sofá y miró a su mujer con expresión de cansancio e irritación. «Está bien. Sí. A veces salgo antes del trabajo. Sí. A veces hablo con Valeria. Es nueva en la ciudad, no conoce a nadie, me pide consejos sobre dónde comprar, qué médicos son buenos, qué profesionales son de confianza. Es normal ayudar a una vecina. ¿Y para esas conversaciones necesitas ropa nueva y colonia cara? Para esas conversaciones no tengo que parecer un vagabundo. Quizás solo estoy cansado de llevar ropa vieja y quiero renovar mi armario». Adriana sintió que la conversación llegaba a un punto muerto. Emilio encontraba una explicación para cada uno de sus actos y, formalmente, esas explicaciones eran razonables. Pero su intuición le decía que su marido le ocultaba la verdad. «Emilio, no te prohíbo que hables con los vecinos ni que compres ropa nueva. Solo quiero que seas sincero conmigo. Si te gusta esa mujer, mejor dilo directamente». El marido se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Adriana, estás haciendo una montaña de un grano de arena. No voy a dar explicaciones por cada paso que doy. Si después de 14 años de matrimonio no confías en mí, es tu problema, no el mío». Salió de la habitación, dejando a Adriana sola con sus pensamientos. La conversación no había aclarado nada, solo había reforzado sus sospechas. Emilio se defendía con demasiada agresividad para alguien que no tenía nada que ocultar. El miércoles, Adriana decidió vigilar más de cerca la casa de Valeria. Se tomó el día libre en el trabajo alegando que no se encontraba bien y se pasó todo el día observando lo que ocurría en el patio de los vecinos desde la ventana de la cocina. A las 2:30, el coche de Emilio, que Adriana conocía, se detuvo frente a la casa de Valeria. Él salió del coche con la misma camisa nueva y los mismos vaqueros nuevos, se arregló el pelo y se dirigió a la verja.
Valeria lo recibió en la puerta con un vestido corto y lo abrazó al verlo. Se abrazaron demasiado tiempo y demasiado estrechamente para ser simples vecinos. Adriana vio cómo Valeria se apretaba contra Emilio con todo su cuerpo, y él no se apresuraba a soltarla. Luego entraron en la casa y Adriana no los volvió a ver. El coche de Emilio permaneció frente a la casa de Valeria hasta las 4. Cuando finalmente salió, tenía la camisa arrugada y el pelo revuelto. Valeria lo acompañó hasta la puerta y se abrazaron de nuevo para despedirse. Adriana se dio cuenta de que ahora tenía pruebas directas de la infidelidad de su marido. La pregunta era qué hacer al respecto. El teléfono sonó a las 7:30 de la mañana del jueves, cuando Adriana se disponía a ir al trabajo. Al otro lado del teléfono estaba su hermana Isabel, llorando. «Mamá se ha caído», dijo entre lágrimas. «Se ha roto la cadera. La han llevado al hospital y los médicos dicen que hay que operarla». Adriana sintió que todo se derrumbaba en su interior. Su madre vivía en San Miguel, a 2 horas en coche de su ciudad, sola en la gran casa que le había dejado su difunto padre. 73 años, hipertensión, articulaciones enfermas y ahora una fractura de cadera. ¿Cómo ha pasado? Bajaba las escaleras por la noche y resbaló en el último escalón. La vecina oyó un grito y llamó a una ambulancia. Los médicos dicen que la operación es complicada y que luego le espera una larga rehabilitación. Emilio estaba a su lado y escuchó la conversación. Le puso la mano en el hombro y, en ese momento, Adriana sintió el alivio de su apoyo a pesar de todas sus sospechas. «Tengo que ir a ver a mi madre», dijo ella colgando el teléfono. «Por supuesto, te llevaré a la estación de autobuses. No sé cuánto tiempo. Isabel dice que después de la operación necesitará cuidados constantes. Tiene un niño pequeño y no puede estar todo el tiempo en el hospital. No te preocupes por eso. Haz lo que tengas que hacer. Yo me las arreglaré aquí solo». En la voz de Emilio se percibía una sincera preocupación, y por un momento Adriana pensó que tal vez se había equivocado en sus sospechas. Quizás la crisis en su matrimonio era fruto de su imaginación, y su marido simplemente estaba cansado de la rutina y había decidido cambiar algo en su vida. 1 hora más tarde, Adriana estaba sentada en un autobús con destino a San Miguel. Llevaba en la maleta ropa para una semana, pero sabía que podría quedarse más tiempo. Una fractura de cadera a esa edad es una lesión grave que requiere una larga recuperación. El hospital de San Miguel era más grande y moderno que el que Adriana trabajaba. Su madre estaba en la unidad de cuidados intensivos, preparándose para la operación del día siguiente. Parecía pequeña y frágil en la cama del hospital, conectada a varios monitores. «Adrianita, mi niña», susurró su madre al ver a su hija. «Qué bien que hayas venido. Todo irá bien, mamá. La operación saldrá bien y te recuperarás pronto». Pero Adriana sabía que la recuperación sería larga y difícil. A los 73 años, los huesos se soldan lentamente y la rehabilitación requiere un esfuerzo constante y cuidados. Isabel llegó por la tarde desde la capital con su hijo de 2 años. Las hermanas no se veían desde hacía 6 meses y el reencuentro fue agridulce. Isabel parecía cansada. El trabajo en el banco, un niño pequeño y ahora la enfermedad de su madre. «Gracias por venir», dijo Isabel, abrazando a su hermana. No sabía qué hacer. Juan no puede tomarse vacaciones ahora mismo y no puedo estar todo el tiempo en el hospital con Miguelito. La operación se realizó al día siguiente y duró 4 horas. El cirujano dijo que todo había salido bien, pero advirtió que la recuperación llevaría al menos 2 meses y la rehabilitación completa, hasta 6 meses. «A su edad necesita cuidados constantes», explicó el médico. «Las primeras semanas son especialmente críticas. Cualquier movimiento imprudente puede provocar complicaciones». Isabel solo podía quedarse 1 semana. Luego tenía que volver al trabajo y con su familia. Adriana comprendió que tendría que tomarse unas largas vacaciones y cuidar de su madre ella sola.
Durante los primeros días, prácticamente no salió del hospital. Su madre dormía bajo el efecto de los analgésicos o se despertaba desorientada sin saber dónde estaba. Adriana la cogía de la mano, le hablaba, la ayudaba a beber agua y a tomar la medicación. Al final de la primera semana, el estado de su madre se estabilizó. Empezó a estar más despierta, a comer alimentos sólidos y los médicos le permitieron sentarse en la cama. Isabel volvió a la capital prometiendo volver en una semana. Adriana se alojó en un pequeño hotel cerca del hospital. La habitación era pequeña e incómoda, pero estaba a 5 minutos a pie de la madre. Pasaba en el hospital desde la mañana hasta la noche y solo regresaba al hotel para dormir. Emilio llamaba todos los días para interesarse por el estado de su madre y por cómo se encontraba su mujer. En su voz se notaba la preocupación, le contaba sus cosas y le mandaba saludos de los vecinos. Adriana se daba cuenta de que echaba de menos a su marido y su vida tranquila de siempre. En una de las conversaciones, Emilio le dijo que había ayudado a Valeria a arreglar el grifo. Se le rompió una tubería en la cocina e inundó el suelo. Tuve que llamar al fontanero y mientras venía, corté el agua. Contaba como si fuera lo más normal del mundo. Adriana sintió una punzada de celos, pero no dijo nada. Ahora tenía otras preocupaciones y las sospechas sobre su marido pasaron a un segundo plano. Al final de la segunda semana, los médicos permitieron a su madre levantarse de la cama y dar sus primeros pasos con andadores. Era una etapa importante de la recuperación, pero le costaba mucho moverse. Había que vigilarla constantemente para que no se cayera, ayudarla a ir al baño, a lavarse y a cambiarse de ropa. Adriana sabía que su madre necesitaría al menos una semana más de cuidados intensivos antes de poder valerse por sí misma con un mínimo de ayuda. Llamó a la clínica y pidió que le prolongaran la baja por una semana más. El martes de la tercera semana, Adriana decidió por primera vez en mucho tiempo alejarse del hospital durante 1 hora y tomar un café en un ambiente normal. Cerca del hospital había una pequeña cafetería donde almorzaban los médicos y los familiares que visitaban a los enfermos. Pidió un café y un sándwich y se sentó a una mesa junto a la ventana, disfrutando de la oportunidad de estar sola y descansar un poco del ambiente del hospital. En 3 semanas había adelgazado, le habían salido ojeras y se notaba que estaba nerviosa. «¿Adriana? ¿Eres tú?» Levantó la cabeza y vio a un hombre alto, de pelo oscuro y con una sonrisa familiar. Tardó unos segundos en reconocer a su primo Osvaldo, al que no había visto en 15 años. «Osvaldo, no puede ser. ¿Qué haces aquí?» Su hermano tenía buen aspecto. Estaba bronceado, vestía ropa cara y se mostraba seguro de sí mismo. De niño era un niño delgado al que todos molestaban. Ahora no quedaba ni rastro de aquel niño. «Trabajo aquí», sonrió, sentándose a su mesa. «¿Y tú qué haces en San Miguel? Recuerdo que querías estudiar medicina. Mi madre está en el hospital, la cuido». Se rompió la cadera. «Ay, la tía Carmen. ¿Cómo está?» «La operación salió bien, pero se está recuperando lentamente». «¿Y tú qué trabajo has encontrado en San Miguel?» Osvaldo dudó un segundo, como si estuviera pensando qué responder. «Negocios. Resuelvo diferentes asuntos para personas que no pueden o no quieren ocuparse de ellos». La respuesta fue vaga, pero Adriana no insistió. Estaba contenta de ver a un pariente y no quería estropear el momento con preguntas. Hablaron durante 1 hora, recordando su infancia, a sus parientes comunes y contando sus vidas. Osvaldo le preguntó por su trabajo, su familia y su casa. Adriana le habló de su matrimonio, su trabajo como médica y su vida en un pueblo pequeño. «Debe de ser aburrido en tu pueblo», comentó Osvaldo. «Tranquilo. Para mí eso es más importante que el entretenimiento. ¿Y tu marido? ¿Estás contenta?» Adriana se quedó pensativa por un segundo. Hace un mes habría respondido que sí, pero ahora no estaba tan segura. «En general sí.
Es un buen hombre de confianza. No suena muy romántico, rió su hermano. A nuestra edad, el romanticismo no es tan importante como la estabilidad. Hablas como una anciana. Solo tienes 35 años. Osvaldo le propuso verse mañana por la noche, cuando Adriana tuviera tiempo. Conocía un buen restaurante cerca del hospital donde se podía cenar bien y charlar. Al día siguiente, Adriana se vistió con ropa decente y se maquilló por primera vez en 3 semanas. La cita con su hermano fue un acontecimiento agradable en medio de la rutina del hospital. El restaurante resultó ser un local acogedor con música en directo y buena cocina. Osvaldo pidió un vino caro y contó historias de su vida. Había viajado mucho, visitado diferentes ciudades y conocido a gente interesante. ¿Te acuerdas de cuando de niños soñábamos con vivir aventuras?, preguntó él. Tú querías ser médico y curar a la gente en la selva, y yo quería ser viajero. Me hice médica, pero no curo a nadie en la selva, rió Adriana. Y tú parece que te has hecho viajero. No exactamente lo que soñaba, pero la vida es interesante, no me quejo. Cuéntame a qué te dedicas exactamente. Osvaldo sirvió el vino y miró a su hermana con atención. Ayudo a la gente a resolver problemas que son difíciles o imposibles de resolver por medios oficiales. Por ejemplo, cuando alguien debe una gran cantidad de dinero y no quiere devolverlo, o cuando alguien se ha apropiado de la propiedad ajena y se niega a devolverla, o cuando hay que encontrar a una persona que ha desaparecido con el dinero de otra. Adriana empezó a comprender que el trabajo de su hermano tenía que ver con algo no del todo legal. ¿Y cómo ayudas en esos casos? De diferentes maneras. A veces basta con una conversación seria. Otras veces se necesitan argumentos más convincentes. Argumentos convincentes. Osvaldo sonrió, pero había algo frío en su sonrisa. Adriana, en la vida no todo se puede resolver a través de los tribunales o la policía. A veces, la gente solo entiende la fuerza o la amenaza de la fuerza. ¿Te dedicas al chantaje? Devuelvo a la gente lo que les pertenece por derecho. Simplemente utilizo métodos que no siempre son aprobados por la ley. Adriana se sintió incómoda. Por un lado, se alegraba de haber visto a su hermano, pero por otro, le asustaba su actividad. ¿No es peligroso? Todo trabajo tiene sus riesgos, pero pagan bien y soy mi propio jefe. Osvaldo le habló de su equipo, varios hombres que le ayudaban en su trabajo. Los llamaba socios, pero Adriana entendía que se trataba de una banda. Tenemos nuestras reglas, explicó él. No tocamos a mujeres ni a niños, no trabajamos con drogas, no matamos si no es absolutamente necesario. Se podría decir que somos caballeros en nuestro trabajo. Osvaldo, ¿entiendes que esto es un delito? Es un negocio, Adriana. Solo que no es uno cualquiera. En un país donde la ley no siempre funciona, alguien tiene que restablecer la justicia. A pesar del miedo, Adriana no podía negar que la vida de su hermano era mucho más interesante que la suya. Él le contaba de operaciones complicadas, persecuciones, enfrentamientos con la competencia. Era un mundo completamente diferente, lejos de la rutina del hospital y los problemas familiares. ¿Tienes familia?, preguntó ella. Tenía una esposa, pero nos divorciamos hace 3 años. No aguantó mi estilo de vida. No tengo hijos. ¿No echas de menos la vida tranquila? ¿Y tú no echas de menos las aventuras? Adriana se quedó pensativa. Las últimas semanas que había pasado en el hospital le habían hecho replantearse muchas cosas de su vida. Quizás estaba realmente cansada de la previsibilidad y la rutina. Se vieron 2 veces más durante el resto de la semana. Osvaldo le contaba historias de su vida y Adriana compartía recuerdos de su infancia y reflexiones sobre el presente. Su hermano no le daba consejos, pero su presencia la ayudaba a distraerse de sus problemas. La última noche antes de volver a casa, Osvaldo le dijo: «Si alguna vez tienes problemas graves que no puedas resolver por los medios habituales, llámame. La familia es la familia.
Adriana anotó su número de teléfono sin pensar que algún día lo utilizaría. Pero la vida, como suele ocurrir, da sorpresas. El mensaje llegó el sábado por la mañana, cuando Adriana ayudaba a su madre a hacer los ejercicios de rehabilitación tras la operación. El teléfono vibró en la mesita de noche y Adriana vio una notificación de un mensaje de un número desconocido. Al principio no le prestó atención, pensando que era publicidad o un error. Su madre levantaba la pierna con dificultad, haciendo muecas de dolor, y requería atención constante. Solo cuando terminaron los ejercicios y su madre se quedó dormida, Adriana cogió el teléfono. En la pantalla había un mensaje con una foto adjunta. El texto era breve. Tu casa está vendida, nos hemos ido, adiós. Adriana frunció el ceño, sin entender de qué se trataba, y abrió la foto. Lo que vio le hizo detenerse el corazón. En la foto estaban Emilio y Valeria en el salón de un avión. Estaban sentados juntos. Valeria abrazaba a Emilio por el cuello y le besaba en la mejilla, sonriendo ampliamente a la cámara. Emilio también sonreía, parecía relajado y feliz. Llevaba la camisa nueva que se había comprado hacía unas semanas. Adriana leyó el mensaje varias veces, sin dar crédito a sus ojos. Tu casa está vendida, nos hemos ido. ¿Qué significa eso? ¿Qué casa? ¿Su casa familiar? Eso es imposible. No se puede vender la casa sin su consentimiento, los documentos están a nombre de los dos. Intentó llamar a Emilio, pero el teléfono estaba apagado. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Empezó a sentir pánico. Adriana llamó al teléfono fijo de su casa, largos tonos, nadie respondía. Su madre se despertó y vio el rostro pálido de su hija. ¿Qué pasa, Adrianita? Pareces que has visto un fantasma. Nada, mamá, todo está bien, solo estoy cansada. Pero no estaba bien. Adriana llamó a Renata, pero tampoco contestaba. Intentó llamar a la vecina, la señora Ramírez. La anciana tardó mucho en acercarse al teléfono. «¿Hola?» se oyó por fin una voz familiar. «Señora Ramírez, soy Adriana. Por favor, ¿ha visto a mi marido en los últimos días?» «Adriana, cariño, ¿dónde estás? Hace una semana que no te veo. Estoy en San Miguel cuidando de mi madre. ¿Está Emilio en casa?» «¿Emilio?» Se fue hace 3 días, con las maletas. Pensaba que había ido a verte. ¿Con maletas? ¿Y la casa? ¿Hay alguien en la casa? No, la casa está vacía. Y sabes, han venido unos tipos raros, han estado mirando unos papeles. Decían que la casa estaba en venta. Adriana sintió que el suelo se le hunde bajo los pies. ¿Qué tipo de personas? ¿Cuándo fue eso? ¿El martes o el miércoles? Un hombre trajeado con una mujer. Decían que eran compradores. Me extrañó que hubierais decidido vender la casa. Después de la conversación, Adriana no podía quedarse quieta. Caminaba por la sala del hospital tratando de entender lo que estaba pasando. Emilio no podía vender la casa sin su consentimiento. ¿O sí? Ella no entendía mucho de los detalles legales. Su madre observaba a su hija con preocupación. «Adriana, me estás asustando. ¿Qué ha pasado?» «Mamá, tengo que irme a casa urgentemente. Hay un problema con la casa». «¿Qué problemas? ¿Le ha pasado algo a Emilio?» Adriana no sabía cómo explicarle la situación a su madre sin alterarla aún más. «No lo sé, pero tengo que averiguarlo. ¿Te encuentras lo suficientemente bien como para que me vaya un par de días?» Su madre asintió con la cabeza, aunque se le notaba la preocupación en los ojos. «Claro, cariño, yo me las arreglaré. Las enfermeras me ayudarán». Adriana recogió sus cosas y, 1 hora más tarde, estaba en el autobús de vuelta a casa. El viaje se le hizo interminable. Miró una y otra vez la foto de Emilio con Valeria e intentó llamar a su marido, pero el teléfono seguía sin respuesta. En el autobús, intentó analizar la situación. Si Emilio realmente había vendido la casa, ¿cómo lo había hecho? Los documentos de la propiedad estaban en la caja fuerte de su casa, a la que ella también tenía acceso.
Era posible que hubiera falsificado su firma o encontrado alguna otra forma de hacerlo. El autobús llegó a la ciudad a las 7:30 de la tarde. Adriana tomó un taxi y le pidió al conductor que la llevara a su casa. Por el camino, miró atentamente por la ventana, tratando de ver algo inusual. Su calle parecía normal, pero cuando el taxi se detuvo frente a la casa, Adriana vio un cartel que decía «Se vende» en la puerta. Su corazón comenzó a latir aún más rápido. Así que el mensaje de Valeria era cierto. Adriana pagó al conductor y se acercó a la puerta. El cartel era auténtico, con el logotipo de una conocida agencia inmobiliaria. En él figuraba la fecha de venta, la del día anterior. La casa parecía vacía. Las ventanas estaban oscuras y no había nadie en el patio. Adriana sacó las llaves e intentó abrir la puerta principal. Para su sorpresa, la cerradura no se abría. Lo intentó de nuevo, pero la llave no encajaba. Habían cambiado la cerradura. Eso significaba que los nuevos propietarios ya se habían instalado en la casa. Adriana rodeó la casa e intentó mirar por las ventanas. Estaba oscuro dentro, pero pudo ver que los muebles habían desaparecido. La señora Ramírez salió de su casa al ver a su vecina. «Adriana, has vuelto. ¿Cómo está mamá?» «Mejor, gracias». «Señora Ramírez, ¿qué ha pasado aquí? ¿De verdad se ha vendido la casa?» «Sí. El jueves vinieron unos mudanzas y se llevaron los muebles. Luego llegaron los nuevos propietarios y cambiaron las cerraduras. Una pareja joven con niños. ¿Y Emilio? ¿Ha hablado con él?» «Sí. Estuvo aquí el miércoles. Dijo que habían decidido vender la casa y mudarse a otra ciudad. Me sorprendió que no me dijeran nada». Adriana se sintió mareada. Emilio había vendido su casa mientras ella cuidaba de su madre enferma. La había vendido y se había ido con su amante sin siquiera avisarla. «Señora Ramírez, ¿puedo pasar la noche en su casa? No tengo a dónde ir». «Por supuesto, querida. Pasa». En casa de la vecina, Adriana intentó ordenar sus pensamientos. Primero tenía que averiguar cómo había conseguido Emilio vender la casa. Luego, averiguar qué había pasado con el dinero que tenían en común. Y, por último, comprender dónde estaba él y cómo encontrarlo. Por la mañana, Adriana fue a la agencia inmobiliaria que figuraba en el letrero. La gerente, una mujer joven con una sonrisa amable, le confirmó que la casa se había vendido 3 días antes. «Los documentos están en regla», le explicó. Su marido proporcionó todos los documentos necesarios, incluido su consentimiento notarial para la venta. «¿Mi consentimiento? Pero yo no di ningún consentimiento». La gerente frunció el ceño y sacó una carpeta con documentos. «Aquí está su firma, certificada por el notario Gutiérrez». Adriana miró el documento. La firma se parecía mucho a la suya, pero ella sabía con certeza que no había firmado ese consentimiento. «Es falso. Yo no he firmado este documento». «Señora, aquí está el sello del notario. ¿Afirma usted que el notario ha participado en la falsificación de documentos?» Adriana comprendió que era inútil discutir. Tenía que hablar con el notario y luego, tal vez, acudir a la policía. El notario Gutiérrez era un hombre mayor que llevaba 30 años ejerciendo en la ciudad. Adriana lo conocía de vista, pero nunca había recurrido a sus servicios. «Señora Velázquez, claro que la recuerdo», dijo el notario cuando ella se presentó. «Vino el jueves pasado con su marido. Firmaron el acuerdo de venta de la casa. Yo no fui a su oficina el jueves pasado. El jueves pasado estuve en San Miguel, en el hospital con mi madre». El notario sacó el libro de registros y le mostró la página. «Aquí está la anotación. Jueves, día 15, 10:30 de la mañana. Velázquez Emilio y Velázquez Adriana. Consentimiento para la venta de un inmueble. No soy yo. Alguien se ha hecho pasar por mí». El notario miró atentamente a Adriana, pero la mujer presentó un pasaporte a su nombre. «He comprobado los documentos». «Enséñeme una copia del pasaporte». El notario sacó una fotocopia del pasaporte. La fotografía no era muy nítida, pero se veía que no era Adriana.
La mujer de la foto era más joven y tenía otro color de pelo. «No soy yo», dijo Adriana con firmeza. «Es un fraude». «¿Pero cómo?». El pasaporte parecía auténtico. Adriana comprendió que Emilio había conseguido de alguna manera un pasaporte falso a su nombre y había traído a Valeria u otra mujer que se hacía pasar por ella. El plan estaba bien pensado y preparado. La siguiente parada fue el banco. Adriana esperaba que al menos el dinero estuviera intacto, pero le esperaba otra sorpresa. Las cuentas estaban vacías. Emilio había retirado todo el dinero, sus ahorros comunes, el dinero de la venta de la casa, incluso los fondos de su cuenta personal. «¿Cómo pudo retirar dinero de mi cuenta personal?», le preguntó al empleado del banco. «Su marido tiene un poder notarial otorgado hace 2 años. Tiene derecho a disponer de todas sus cuentas». Adriana recordó que efectivamente le había dado ese poder a Emilio cuando compraron el coche y ella tenía que estar en el trabajo durante la transacción. Se había olvidado por completo de ese documento. ¿Cuándo se retiró el dinero? En diferentes días de la semana pasada. La última retirada fue ayer por la mañana. Por la noche, Adriana comprendió la magnitud de la catástrofe. Había perdido su casa, todos sus ahorros y la mayor parte de sus pertenencias. Emilio lo había planeado todo minuciosamente y había ejecutado su plan mientras ella estaba lejos y no podía impedirlo. Solo quedaba averiguar dónde estaba él y si era posible recuperar al menos una parte de lo robado. Adriana acudió a la policía, pero allí le explicaron que, formalmente, no se había cometido ningún delito. Todos los documentos estaban en regla y el dinero se había retirado mediante un poder notarial. Pero si es un fraude, falsificación de documentos, hay que demostrar la falsificación, hacer un peritaje, encontrar testigos. Es un proceso largo y no es seguro que dé resultado. El policía que tomó la denuncia parecía aburrido y poco interesado en la investigación. «Las disputas matrimoniales son un asunto civil. Acuda a los tribunales». Adriana comprendió que no podía contar con la ayuda de la policía. Por la noche, sentada en casa de la señora Ramírez, pensaba en qué hacer a continuación. No tenía dinero, ni casa, ni trabajo en otra ciudad. Emilio y Valeria estaban de vacaciones en algún lugar con su dinero, y ella se había quedado sin nada. Entonces recordó la conversación con Osvaldo. «Si alguna vez tienes problemas graves que no puedas resolver por los medios habituales, llámame». En aquel momento, sus palabras le parecieron una simple muestra de cariño fraternal. Ahora tenían un significado completamente diferente. Adriana sacó el teléfono y buscó el número de su hermano. Pensó mucho si debía llamar, pero no tenía otra salida. Los métodos oficiales para resolver el problema no funcionaban. «Hola, Osvaldo, soy Adriana». «Hola, hermanita, ¿cómo está mamá?». «Mamá está bien, pero yo tengo problemas graves». La voz de su hermano adquirió inmediatamente un tono serio. «Cuéntame». Adriana le contó toda la historia, desde las sospechas sobre Valeria hasta los descubrimientos de ese día. Osvaldo escuchó en silencio, solo preguntando algunos detalles. «Entiendo», dijo cuando ella terminó. «Una estafa clásica, planificada de antemano, ejecutada con profesionalidad. Tu marido no lo ideó él solo». «¿Qué quieres decir?». «Valeria no es una simple vecina que compró por casualidad una casa cerca de vosotros. Es una estafadora profesional. Se especializa en hombres casados con propiedades inmobiliarias y dinero». Adriana sintió una mezcla de ira y alivio. Esa ira era por el hecho de que Emilio hubiera sido tan ingenuo y el alivio porque él no hubiera planeado la estafa por su cuenta. «¿Puedes hacer algo?». «Sí, pero primero hay que encontrarlos. ¿Tienes información sobre a dónde volaron?». «Solo una foto del avión». «Envíamela. También necesito todos los datos de Valeria. Nombre completo, número de teléfono, todo lo que sepas». «¿Y tú qué vas a hacer?». «Lo que sea necesario. Recuperaré tu dinero y tu casa, pero es mejor que no conozcas los detalles».
Adriana comprendió que estaba entrando en terreno peligroso, pero no tenía otra opción. Osvaldo llegó 2 días después en un todoterreno negro con 3 hombres. Adriana los recibió cerca de la casa de la señora Ramírez a primera hora de la mañana, cuando la calle aún estaba desierta. Su hermano parecía serio y decidido, y sus acompañantes permanecían en silencio junto al coche. «Son mis hombres», dijo Osvaldo lacónicamente. «Miguel, Raúl y Diego. Ellos nos ayudarán a resolver tu problema». Los hombres eran de diferentes edades, pero todos tenían una mirada especial, fría, acostumbrada a situaciones peligrosas. Miguel, el mayor, parecía un exmilitar. Raúl era joven y musculoso. Diego parecía el más tranquilo, pero Adriana notó un bulto bajo su chaqueta, claramente un arma. Osvaldo sacó su teléfono y le mostró una foto a su hermana. «Encontramos a tus fugitivos. Están en Cartagena, en un hotel frente al mar. Mañana regresan en un vuelo a las 7:30 de la tarde». En la pantalla se veía una foto de Emilio y Valeria en la playa. Se veían bronceados y felices, abrazados con el mar de fondo. Adriana sintió una oleada de ira. Mientras ella se torturaba buscando una solución al problema, ellos disfrutaban de unas vacaciones pagadas con su dinero. «¿Cómo los has encontrado tan rápido?» «Tengo contactos en varios sitios. Encontrar a 2 turistas con tarjetas de crédito no es tan difícil como parece». Miguel desplegó el mapa del aeropuerto sobre el capó del coche. «Los encontraremos aquí, a la salida de la zona de llegadas. Les diremos que somos taxistas. La gente después de las vacaciones está relajada, no espera nada malo. ¿Y luego?» «Los llevaremos a un almacén a las afueras de la ciudad», respondió Osvaldo. «Allí hablaremos tranquilamente y acordaremos la devolución de tu dinero». Adriana sabía que una charla tranquila incluiría amenazas y coacción, pero no tenía otra salida. La policía no podía ayudarla. El juicio se alargaría durante años y Emilio y Valeria podrían desaparecer para siempre durante ese tiempo. «¿Qué voy a hacer?» «Vendrás con nosotros. Quiero que escuches en persona cómo tu marido te pide perdón». Diego dobló el mapa y lo guardó en su chaqueta. «Tienes hasta mañana para prepararte. Hay que revisar el almacén y preparar todo lo necesario». Al día siguiente, a las 4 de la tarde, Adriana se subió al coche de Osvaldo. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos por los nervios. Nunca había participado en nada parecido y no sabía qué esperar. Su hermano se dio cuenta de su estado. «No te preocupes. Lo haremos todo rápido y con cuidado. Por la noche, tu problema estará resuelto». Un segundo coche con 3 hombres le seguía. De camino al aeropuerto, Osvaldo le explicó el plan. Miguel y Raúl se acercarán a ellos como taxistas. Les dirán que los envía el hotel. Emilio y Valeria se subirán al coche sin sospechar nada. ¿Y si sospechan algo? No sospecharán nada. Después de una semana en un resort, la gente está relajada y confiada. Además, piensan que nadie los está buscando. El aeropuerto estaba lleno de gente. El vuelo de Cartagena llegó a tiempo. Osvaldo y Adriana esperaban en el coche en el aparcamiento, observando la entrada. Miguel y Raúl estaban de pie junto a la salida con un cartel del hotel. Media hora más tarde, Emilio y Valeria salieron del edificio con maletas y bolsas de duty free. Parecían descansados y contentos. Emilio estaba bronceado y Valeria llevaba un vestido nuevo y caro. Adriana sintió cómo la ira hervía en su interior. Miguel se acercó a ellos y les mostró el cartel. Emilio asintió y se dirigieron al coche. Todo iba según lo previsto. En cuanto Emilio y Valeria se sentaron en el coche, Raúl cerró rápidamente las puertas con llave. Diego arrancó el motor y el coche se puso en marcha. La segunda fase de la operación había comenzado. «¿Qué pasa?», oyó Adriana la voz de Emilio por la radio. «¿A dónde vamos?». «Tranquila», respondió Miguel. «Una pequeña parada en el camino». Valeria dijo algo, pero solo se oían fragmentos de frases. Era evidente que empezaba a darse cuenta de que algo iba mal. Los coches salieron de la ciudad y se dirigieron por un camino rural hacia un antiguo almacén.
El edificio se encontraba en medio de campos vacíos, lejos de viviendas. Era el lugar perfecto para una conversación confidencial. Los coches se detuvieron junto al almacén. Miguel y Raúl sacaron a Emilio y Valeria del coche. Estaban pálidos y asustados, sobre todo cuando vieron el segundo coche con los hombres armados. ¿Qué quieren?, preguntó Valeria tratando de mantener la calma. Esto es un secuestro. Osvaldo salió del coche y se acercó a ellos. Me llamo Osvaldo. Soy primo hermano de Adriana. Supongo que entienden por qué estamos aquí. Emilio palideció aún más al ver a Adriana, que también salió del coche. Adriana, ¿qué pasa? ¿Por qué estás con esta gente? Porque mi marido me ha robado mi casa y mi dinero y se ha fugado con su amante, respondió ella fríamente. Y la policía no puede hacer nada. Diego abrió la puerta del almacén y todos entraron. El lugar estaba vacío, solo había unas sillas y una mesa en el centro. En las paredes colgaban ganchos oxidados y en una esquina había cables viejos. Miguel y Raúl sentaron a Emilio y Valeria en las sillas y les ataron las manos a la espalda. Los dos estaban en pánico, especialmente Valeria, que se dio cuenta de la gravedad de la situación. Osvaldo se sentó a la mesa frente a ellos, sacó una pistola y la puso sobre la mesa para que los prisioneros la vieran. Vamos a discutir cómo van a devolver el dinero robado. ¿Qué dinero?, intentó resistirse Valeria. No hemos robado nada. Diego le mostró la carpeta con los documentos. Un pasaporte falso a nombre de Adriana, un consentimiento ficticio para la venta de la casa, la retirada de dinero con un poder falso. ¿Quieres que continúe? El rostro de Valeria se transformó. Se dio cuenta de que la habían descubierto por completo. Emilio observaba lo que sucedía con horror. Adriana, yo quería devolverlo todo. Valeria dijo que solo pediríamos el dinero prestado. Cállate, idiota, gritó Valeria. Tú aceptaste todo. Pensabas que serías libre. Pero tú prometiste que nos casaríamos, que viviríamos juntos. Te dije lo que querías oír. ¿De verdad pensabas que iba a dejarlo todo por un don nadie como tú? Adriana escuchaba la discusión con repugnancia. Emilio parecía patético y desorientado. Valeria, malvada y cínica. Ambos le resultaban igualmente desagradables. Osvaldo tomó la pistola y la examinó atentamente. Basta de disputas familiares. Pasemos al grano. Necesito los números de las cuentas a las que se transfirió el dinero y las instrucciones para devolverlo. ¿Y si nos negamos?, preguntó Valeria. Raúl se acercó por detrás y le puso las manos sobre los hombros. Entonces utilizaremos métodos más convincentes. Tenemos tiempo y vosotros tenéis dedos que podemos romper uno a uno. Valeria intentó escapar, pero las cuerdas la sujetaban con fuerza. ¡No os atreváis! ¡Eso es asesinato! Osvaldo levantó la pistola y apuntó a Emilio. No es asesinato, es justicia. Tenéis 2 minutos para dar la información que necesitamos, o empezaré a disparar. Emilio se echó a llorar. Valeria, díselo. No quiero morir, solo es dinero. Cállate, cobarde, siseó ella, pero en su voz se percibían notas de pánico. Osvaldo amartilló la pistola. El tiempo corre, 1 minuto y medio. Valeria lo miró, tratando de entender si estaba bromeando o hablando en serio. Los fríos ojos de su hermano no dejaban lugar a dudas. Estaba dispuesto a cumplir su amenaza. Está bien. El dinero está en 3 cuentas en diferentes bancos. Les daré los números y las contraseñas. Diego sacó su computadora portátil y la conectó a Internet. Dígame. Durante la siguiente media hora, Valeria le dictó los números de las cuentas y las contraseñas de acceso. Diego comprobó cada operación y transfirió el dinero a la cuenta de Adriana. La suma era impresionante, no solo el dinero robado, sino también las ganancias de su inversión. Última transferencia, dijo Diego. Todo el dinero ha vuelto a su dueña. Osvaldo guardó la pistola. Perfecto. Cuando se resolvieron todos los trámites, Adriana se acercó a su exmarido. Emilio, mírame. Él levantó los ojos llorosos.
14 años de matrimonio. 14 años creí que eras un hombre decente, y tú has resultado ser un don nadie, dispuesto a traicionar a tu mujer por un culo joven y dinero fácil. Adriana, perdóname, lo he pensado mejor, lo arreglaremos todo. No arreglaremos nada. Para mí, moriste en el momento en que vendiste nuestra casa, y no te atrevas a volver a aparecer en mi vida. Se volvió hacia Valeria. Y tú has recibido tu merecido. Espero que te sirva de lección. Valeria permaneció en silencio, mirando con rencor a todos los presentes. Osvaldo se acercó a su hermana. Se acabó. Vámonos de aquí. Miguel desató a los prisioneros. Esperad media hora y luego podéis iros. No os llevaremos. Tendréis que ir andando hasta la ciudad. Eso os dará tiempo para pensar en vuestro comportamiento. Adriana salió del almacén sin mirar a Emilio ni a Valeria. Sentía al mismo tiempo alivio y vacío. El problema estaba resuelto, pero la vida que había conocido durante 14 años había terminado para siempre. En el coche, se volvió hacia su hermano. Gracias, Osvaldo. Sin ti nunca habría recuperado lo que era mío. Es la familia, hermanita. Ahora eres libre y puedes empezar una nueva vida. Sí, una nueva vida, sin mentiras ni traiciones. El coche se adentró en la ciudad, dejando atrás el almacén y la vida pasada de Adriana. Por delante le esperaba un futuro desconocido, pero ya no le daba miedo enfrentarse a él.